puede tomar su asiento, hermanos. Estamos viendo, hermanos, la parábola del hijo pródigo, en la cual nos muestra, hermanos, la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para, hermanos, acoger bien y bendecir al que se vuelve a Él. Vemos este muchacho, de acuerdo a la historia, este era un muchacho que, hermanos, tenía todo en su casa. Era un joven, hermanos, que gozaba, hermanos, de los bienes que poseía en su hogar, en su casa. Hermanos, el padre era un hombre rico, de acuerdo a la escritura. Era una persona rica, de acuerdo, dice que este hombre tenía 2 hijos. Y uno pues era mayor y el otro era el menor. Pero el menor estaba descontento. O sea, estaba descontento porque, hermanos, se había de seguro cansado, hermanos, se había de seguro aburrido, seguro se había, hermanos, se había frustrado de estar siempre en la casa, hermanos, de estar siempre allí, hermanos, y no hacer nada nuevo. Quería experimentar algo nuevo, quería, hermanos, experimentar algo diferente. Entonces, vemos que, hermanos, en ese descontento viene y le hace una petición a su padre. Y la petición fue decirle: Padre, dame la herencia que me corresponde. Entonces, hermanos, al ver esto, vemos en las escrituras, en el verso 11, dice que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la escritura. O sea, viene con una petición porque estaba, hermano, descontento en su corazón. Ahora, el padre, hermano, vemos, hermanos, que no se lo niega, se lo da. Ahora, lo que veo en esto, hermanos, ¿por qué no quiso seguir en la casa del padre este joven? ¿Por qué no se quiso mantener allí en la casa de su padre? ¿Por qué no se quiso mantenerse allí donde, hermanos, gozaba de la alimentación de la casa? ¿Por qué, hermanos? O sea, ¿por qué no quiso seguir? Estaba cansado quizás de las limitaciones. Quizás estaba, hermano, anhelando la independencia de sí mismo, incapaz de soportar, hermanos, más la vida vigilancia del paternal. Quizás el padre los cuidaba, estaba limitado. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, hermanos, y claro, hermanos, estamos limitados a hacer algunas cosas que nosotros, hermanos, carnalmente quisiéramos hacer. Sí, está limitado. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto les gusta escuchar la música mundana? El grave peor es poner una cara que uno no, hermano, que uno no anhela eso. O tal vez puede hacer otras cosas. Y hermanos, ¿y sabes que estás limitado? Por ejemplo, si fuiste vicioso, fuiste drogadicto, fuiste, hermanos, que te gustaba tomar, y como estás en el evangelio, estás en la casa de Dios y estás en el camino del Señor. No, si tú dices: no, pues yo quisiera, pero no puedo porque Dios no quiere que haga eso. A eso Dios no le agrada. Las fiestas. O sea, la gente, hermanos, se siente así, hermano, en ese estado, hermanos, o sea, se sienten limitados en la casa del Padre, se sienten limitados en el camino del Señor. Por eso algunos dicen: no, el evangelio es duro, dice. Es difícil. Era difícil para el hijo pródigo mantenerse en la casa de su padre. Y estaba descontento. Era incapaz de soportar la vigilancia de su padre. Hermanos, estaba impaciente del gobierno divino, deseando ser independiente, hermanos, de Dios, y buscar su propio dueño, o buscar ser su propio dueño. Entonces la gente quiere hacer, no, por ejemplo, el Señor nos manda a perdonar, pero nosotros no perdonamos porque queremos Dios te manda a perdonar y punto. O sea, no hay vuelta de hoja. El Señor nos manda a perdonar, pero nosotros no queremos. Si no te arrepientes, yo no te perdono. Y si te perdono, yo no me olvido. Te perdoné, pero no me olvido lo que me hiciste. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿por qué? Porque no queremos que, hermanos, sujetarnos, someternos a lo que Dios nos pide. Este joven decidió irse a un país muy lejano.
La pregunta sería, ¿por qué no se fue a un país un poquito cerca? ¿Por qué se fue muy lejano, hermano? Si tú ves la historia allí, ¿por qué se fue muy lejos este joven? ¿Por qué, hermano, decidió apartarse de un país muy lejano, a otro territorio lejano? Para que nadie se diera cuenta de lo que él iba a hacer. Para que nadie supiera. A veces, hermanos, hay dos maneras de alejarse de Dios. Hay dos maneras de que las personas se pueden alejar de Dios. Una es, hermanos, personas que están alejadas de Dios, pero físicamente estamos en la iglesia. El cuerpo presente está allí, pero el corazón no está allí. Está deseando estar afuera. ¿Está aquí conmigo? O sea, la gente, hermanos, puede estar en la iglesia, pero no, su corazón no está en la iglesia, su corazón no está en la presencia de Dios. No tiene, hermanos, la presencia de Dios en su corazón. O sea, está lejos su corazón de la presencia de Dios. La Biblia dice, hermanos, en el libro de hermanos Apocalipsis 3:6, así que porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, dice. O sea, hermanos, el Señor dice, ¿por qué? Porque si una vez que la persona es fría, fría. El Señor dice, ahora si fuera frío, digamos, frío o caliente, pero no tibio. Amén. Entonces, la condición de frío es que ya no siente ni papa, hermano. Ya no siente nada la persona. Ya no siente motivación en ella misma. Ya no siente aquel deseo de buscar de Dios. Ya no siente aquel anhelo de querer, hermanos, de querer congregarse, de leer la palabra de Dios. Cayó un estado de frialdez. Le voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuál es el animal que está en la tierra y que es el más frío cuando lo tocas? Sí. ¿La qué? ¿La gallina? No. La culebra. Es el más frío, hermano. O sea, la culebra es la más fría. Porque esa no tiene, hermanos, si es una de esas, hay culebras que se comen a sus propios hijos. Se comen sus propios huevos que ponen. Las culebras no tienen esa sensibilidad, hermanos, cuando llegan a una edad ya adulta. Son frías. Entonces no tienen, hermano, ese calor. Hermanos, entonces el Señor dice, ok, habla si fueras fría o caliente, pero no tibia. Porque con el tibio no se sabe uno en qué momento, cómo está, si está caliente o está frío. ¿Está aquí conmigo? O sea, no se sabe con el tibio. Con el tibio, hermanos, uno no sabe ni. Es como gente, hermanos, que hay personas, hermanos, que tiene que la luna estar de llena o estar vaciante para encontrarlos de buen humor. Amén. Hay gente que a veces viven de mal humor. Un día feliz, hermano, de la hermana se levanta contenta, cocinando, sonando la cacerola. El hermano ahí contenta. Y otro día levanta bien amargado y dice, ¿qué le pasó? O sea, hermano, ya no sabe ni qué momento encontrar. Pero Dios hermano, Dios no le agrada una condición tibia. Por eso dice, frío una persona que, bueno, ya se sabe que eres frío. Y sabes cuando también es caliente. Pero el problema no es saber cómo está la temperatura. Por eso, hermanos, vemos aquí, hermanos, el Señor dice, así que porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, dice. O sea, la persona, hermanos, o sea, que decide irse lejos para no, hermanos, que no se den cuenta, hermanos, vive con una vida, hermanos, él era hijo, no dejaba de ser hijo del Padre, pero estaba lejos.
No dejaba de ser hijo de Dios, pero estaba lejos. Así hay muchos allá que andan lejos, hermano. No dejan de ser hijos de Dios, porque tarde o temprano Dios los trae de regreso a su casa. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tarde o temprano el Señor los trae. Tarde o temprano el Señor brega con ellos. Nosotros estuvimos, seguro, apartados. Y quizás pasaron años, como dice a veces mi hermano Carlos, que pasaron años, pero no dejaste de ser hijo. Tarde o temprano pueden pasar 20 años, 30 años apartados, pero no dejas de ser hijo. Tarde o temprano el Señor te trae otra vez a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que fue a hacer este muchacho allá? Dice la Escritura que fue a malgastar y vivir perdidamente. Quiere decir que apartarse de Dios es malgastarse y es perderse. Malgastar y perderse. Malgastarse. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Uno apartado de Dios, metido en el vicio y todo ahí, hermano, se desvela y todo, hermano. No creas. Y más si metiéndole alcohol a tu cuerpo, la cirrosis empieza a desarrollarse en tu cuerpo. O sea, en otras palabras, hermano, te estás malgastando. Hay personas que no son viciosas ni nada y se conservan. ¿Me entiendes? Pero cuando te das mala vida, hasta más viejos nos miramos, hermano. Porque, hermano, lo que sucede con eso es que uno se malgasta. Y no solamente esto, el joven malgastó todo de la riqueza, malgastó todo lo que tenía. Hermanos, dice que hermano malgastó eso y hermano derrochó toda su herencia que llevaba, todo su dinero. Entonces, hermanos, este hombre, este joven, hermanos, se fue lejos. ¿Para qué? Para malgastarse, invirtiendo mal, viviendo perdidamente. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 55, verso 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente, comed el bien y vuestra alma se deleitará con manjares, dice esta versión. ¿Por qué? Porque vemos al hijo pródigo que malgastó todo. El problema fue cuando ya se le terminó, hermano. Entonces, hermanos, ahí vemos lo que vemos ahí, hermanos, cuando todas las opciones se le terminan, se le terminó el dinero, se le terminó todo, hermanos. Él pensaba que iba a ser bien. No, yo no necesito ir a la iglesia. Mira, si Dios está en la casa, como dice mi hermana que le dice, ¿verdad? Yo no necesito congregarme. Ahí parece, dice la palabra de Dios en Proverbios. Vayamos a Proverbios 14:12. Si alguien lo busca, lo lee, por favor. 14:12 del libro de Proverbios. ¿Cómo dice, hermanos? Vamos a dar chance que leamos la escritura. Amén. ¿Cómo dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho. Amén. Es camino de muerte. Oiga eso. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? Quiere decir que hay mi hermano, hay opiniones, hay decisiones que el hombre toma que le parece que son derechos, ¿verdad? Decisiones que dicen, no, si esto es lo correcto, si esto es lo que yo puedo hacer, es lo que yo voy a hacer. ¿Me entiende? Viceversa, o sea, hermano, la mujer, o sea, el hombre, hay cosas que dice usted, yo voy a hacer, digamos, que te parece que son correctas. No, no nos congregamos. Un ejemplo, ¿verdad? No necesitamos congregarnos tanto. Eso te está pareciendo que es correcto. Pero ¿cuál es el final? O sea, hay una vida espiritual dentro de nosotros que se debe mantener viva. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo Jesús somos nueva criatura. Hermanos, hay algo nuevo dentro de nosotros. Ya no somos los mismos de antes.
¿Cuánto dicen amén? O sea, ya usted, hermano, nació de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, quiere decir que hay una nueva personalidad dentro de usted. Pero esa personalidad hay que mantenerla viva para que no se muera, para que no se enfríe. ¿Cuánto dicen amén? Entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final es camino de muerte. Por eso, no, ¿para qué? Digamos, yo he escuchado gente, no ustedes, pero he escuchado gente que dice, no, ¿para qué? No necesitamos mucho congregarnos. Mira, hasta ya, qué bueno que el pastor nos dio hasta un sábado ya libre. Pues yo se lo di, o sea, lo hicimos así libre para que dediquemos con la familia, pues. Y le dije que me diera un reporte. Amén. Que me mande ahí una foto, pero una foto ya desde 2 años atrás, de hace 5 años atrás, que salió de aquel entonces. Amén. Sí, hermano. Voy a poner una foto ahí que cumplió 25 años y ahora ya tiene 40 el hermano. Eso voy a saber cuándo. No, hermanos, que comparta. Por eso este sábado, hermano, salga con la familia a comerse un chocolate, un ice cream helado por ahí. Me dejaron sordo. Amén. Amén. Aleluya. Así que es bien importante, amados hermanos en el Señor. Entonces, ¿qué vemos? Hermanos, hay una providencia misteriosa, hermanos, que vemos, hermanos, que retenía el hambre, porque de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, dice que, hermanos, hubo hambre en ese momento, hermanos, que el hombre, este joven, se quedó sin nada. Hermanos, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región. Hubo una gran hambre, hermano, y el muchacho ya no podía, ya no tenía dinero. La pregunta sería, ¿por qué no vino esa gran hambre en esa región antes que el joven gastara todo lo que tenía? ¿Ah? Hermano, ¿qué cree usted? ¿Por qué no vino esa gran hambre antes de que el joven gastara todo lo que tenía? Muchas veces a nosotros nos llegan las pruebas cuando más necesitados estamos. Y dice usted, qué barbaridad la que hoy sí que me llovió sobre mojado. Dice. Una tras otra. Acaba de salir de una y yo dentro a otra. Y me estoy que yo no tengo nada, dice. Uy, que sí me agarraron, ¿verdad? Sin nada en la bolsa, dice. Vemos que este joven, hermanos, vemos que había gastado todo. Hasta que el joven hallara una circunstancia, mi hermano, en circunstancias propias para sentir, hermano, todo su rigor, hermanos, porque estaba encaprichado. Era como un Jonás, hermanos, encaprichado, Jonás. Hermanos, vemos a un Jonás, hermanos, a quien no alcanzó la tormenta mientras no estuviera en alta mar y a la merced de las olas. Porque Jonás podría haber escuchado a Dios. No había necesidad de que Jonás fuera a parar al vientre del pez, hermano, de la ballena, para poder decir o hacer lo que Dios le estaba encomendando hacer. O sea, muchas veces nos pasan cosas, hermanos, pero es porque Dios tiene un propósito. Entonces vemos aquí qué fue lo que pasó, hermano, cuando no tuvo nada. Este joven era para que sintiera el error que había hecho. Porque ahí es donde uno reflexiona, hermano. Ahí uno se reflexiona y dice, no, hombre, sí que la regué yo. Hoy sí. No,
tengo que volver. Esta vida que llevo no me va digamos, a llevar a ningún lado, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que este joven estaba, hermanos, dice aquí la palabra que le comenzó a faltar. O sea, la primera etapa, hermano, fue de su amarga experiencia y la preparación para un cambio. Le empezó a faltar. Ahí se sintió desesperado. ¿Y qué hace cuando uno no tiene nada? Busca soluciones. ¿Verdad que sí? A prestar, dice usted, voy a ver si busca trabajo. Y es lo que caiga, dice. Aunque sea lo que sea, dice. Amén, hermano. Usted se dispone a lo que sea. Sé hacer este trabajo, pero lo que salga, dice. Lo que salga primero, con tal de bregar con los gastos. O sea, hermano, comenzó a faltarle a este joven. Y ahí empezó una etapa en él, hermano, de su amarga experiencia y la preparación para un cambio. Ahí empezó a reflexionar, buscando soluciones a su condición, llegando a los ciudadanos de esa ciudad para buscar trabajo. Cuando dice en el 15:15, dice, ¿cómo dice el verso 15:15 de Lucas? Dice que entonces, y dice, ¿y entonces qué dice? Ajá. Los cuervos, los chanchos, los cerdos, los cochinos, dicen allá. O sea que, hermanos, vemos que, hermanos, o sea que buscó trabajo, el cual le envió a su campo para apacentar a los cerdos, buscando soluciones. Hermanos, todavía no está humillado. Su amor propio, o sea, humillado, no había humillado su amor, hermano, ese amor que tenía por él mismo, hermano, era incapaz de aguantar la vergüenza de un regreso. Por eso que la gente, cuando se aparta de Dios, no quieren acercarse a la iglesia, porque se sienten avergonzados, se sienten apenados, hermanos, avergonzados, hermanos. Se sienten, hermanos, que no pueden, que son incapaces de aguantar la vergüenza de su regreso a la casa. Porque él no tenía necesidad de ir a buscar trabajo. Podía decir, ok, mejor regreso a la casa de mi papá. Pero no, hermano. El joven, hermano, se sintió, hermanos, que no, dijo, no, ¿verdad? Buscando soluciones. Entonces, vivir de alguna manera, de estar en esa condición de apacentar los puercos, o sea, de alguna manera él quería sobresalir, contento de mantener la vida de alguna manera, hundido, hermanos, en la desgracia. ¿Hasta dónde lo llevó? Por la decisión que hizo. Así le andan muchos cristianos que andan apartados del Señor, hermanos. O sea, pensando que ser gobernados por ellos mismos. Entonces vemos que, hermano, el trabajo de cuidar cerdas era lo más abominable para los judíos en esa época. Era lo más abominable. ¿Qué dice en el libro de Jeremías 30:14? Dice, todos tus amantes se han olvidado de ti, o sea, tus amistades ya no te buscan, porque te he herido como el enemigo con castigo de hombre cruel, a causa del gran número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. O sea que el hombre cayó en la desgracia, hermanos. Pero mientras no cayó abajo, no podía volver a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, quería hacer algo con él. Cuando se da cuenta que sin Dios en su vida no era nada. Cuando se da cuenta de que dice, si yo en la casa de mi padre, yo estaba mejor. Cuando te das cuenta y dices, es que estar en el evangelio es mejor que estar afuera. Es mejor estar en la casa de Dios, es mejor estar en la presencia de Dios un día que 1000 fuera de ella.
Te das cuenta, de hermano, de que es mejor estar, hermanos, perseverando, aunque con lucha y prueba, pero es mejor, dice usted, no, yo mejor lucho, porque por algo que va a ser de beneficio para mi vida. Y no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Por eso es necesario perseverar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario luchar. Por eso cuando él se da cuenta le dice, no me llames, no me llames como tu hijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecador pródigo, hermanos, es enseñado a reclamar la relación degradada y profana, más todavía existente, a decir, no quiero ser llamado tu hijo, no me pongas como uno de tus hijos, ni como uno de tus sirvientes, sino como uno de tus jornaleros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aun cuando estaba lejos, el padre sale a recibirle. Dice en el verso 20, dice se levantó y fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre le vio y tuvo compasión, dice. Todavía estaba lejos y tuvo compasión Dios. Todavía puede estar lejas las personas de Dios, pero Dios tiene compasión todavía de nosotros. Dios tiene compasión de usted y Dios tiene compasión de la gente. Aunque todavía estén lejos, Dios siempre quiere alcanzarlos. Dios siempre quiere alcanzarlos porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El padre sale, hermanos, cuando se vuelve el rostro hacia él, el padre sale a recibirlo, aunque todavía, hermano, esté lejos. Y eso muestra que Dios lo reconoce como hijo, hermanos, y le recibe, sin decir que Él venga a mí, si el que tiene necesidad de mí es Él. Él no dice eso. Me tiene que venir a pedir perdón primero. El padre no dice eso. Él sale al encuentro a abrazarlo. Él sale al encuentro, hermanos, digamos, a abrazarlo, hermanos, con toda ansiedad, sí, hermanos, con todos sus harapos que traía viejos, sucios, el joven. Pero el padre llega y lo abraza, hermanos, en su miseria, en su quebranto, llega y lo abraza. El padre, porque Dios tiene misericordia. En el libro de Jeremías dice, capítulo 31, verso 20. Lo buscamos, hermanos. ¿Cómo dice Jeremías 31, 20? Dios es bueno, a su nombre. Dice, ¿cómo dice? Cuando yo leí esto, dice, el Señor tocó mi corazón, hermanos, porque es un texto poderoso. Dice, ¿cómo dice el texto? Jeremías 31, 20. 31:20. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? Pregunta, ajá. ¿No es en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se convirtieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aleluya. O sea que a pesar de que el hijo pródigo estaba lejos, Dios tiene misericordia. Dios tiene, no es Efraín para mí, hermanos, dice un querido hijo. ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. Por eso mis extrañas se estremecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Jehová. A pesar de que Efraín estaba apartado, Dios tiene misericordia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios tiene misericordia de usted, Dios tiene misericordia de nosotros. Y por eso estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vemos a un pródigo arrepentido, confesando su error, su pecado, hermano. Y esa confesión fue hecha después del beso y del abrazo de reconciliación del Padre.
Cuando el padre lo abraza y le dice, no, le dice el padre. Y ya ordenó a que le pusieran vestido, calzado, un anillo, que lo vistieran, que iban a hacer fiesta, porque este joven había sido encontrado muerto, mas ahora vive. Era una persona que estaba viviendo sin propósitos en su vida, una persona que no tenía propósito. O sea, Dios es misericordioso y amor, hermano, su amor, a pesar de los errores que se cometan. Dios en su misericordia, hermano, Dios perdona. Voy a ir cerrando con este texto que es poderoso. Zacarías 3:4 dice al 5, ¿verdad? Dice la palabra de Zacarías. Vamos ahí el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 4 y 5 del capítulo 3 del libro de Zacarías. Capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo dice? Y habló el ángel Ajá. e intimó a los que estaban delante de sí, Amén. quitarle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Mire, hermanos, de acuerdo, hermanos, que vemos aquí a Josué, dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y dice, hermano, y estaba delante del ángel, y habló, dice el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. A él le dijo, mira que he quitado tu pecado. Aleluya. Dios, hermanos, cuando lo que pasó con el hijo pródigo, vino con vestiduras viles a la casa. El padre viene y ordena que lo cambien, que lo vistan. Y vemos aquí, hermano, y mira que dice que he quitado, ¿qué dice de ti? Te he quitado tu pecado. Te he quitado tu pecado, te he perdonado, en otras palabras. Te he vestido de vestiduras diferentes. Y dice aquí, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Aleluya, hermano. Ropa de gala. El Señor ha quitado de nosotros, hermano. Y dice la escritura, después pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron las ropas. Y dice, y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra, ¿sabe cuál es la mitra, verdad?